Buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Sociedad Dominicana de Hematología por la invitación, por permitirme el placer de compartir este tema con ustedes. Y durante la siguiente hora y media estaremos hablando de anticoagulación o no en pacientes hospitalizados con COVID. Un chiste. Sin abundar mucho, esta es la realidad que a todos nos ha tocado vivir cuando en el año 2019 fue identificada una nueva cepa de coronavirus que se convirtió rápidamente en pandemia. Y en esta diapositiva vemos una muestra de lo que es la relevancia que han tenido los eventos trombóticos en los pacientes infectados por COVID-19. La mayoría de estos estudios fueron retrospectivos y realizados con pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, reportándose una alta incidencia en la aparición de tromboembolismo venoso que fluctúa desde 11.7% a un 69%. Los episodios de tromboembolia venosa, incluyendo la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, fueron muy comunes en los pacientes con COVID, sobre todo al principio de la pandemia, donde se veía que hasta un tercio de los pacientes ingresados en las diferentes unidades de cuidados intensivos, aún teniendo dosis de coagulación, podían sufrir un evento tromboembólico o trombótico. Actualmente, aún se desconoce cuál es el mecanismo exacto por el cual ocurre una disfunción en la coagulación en pacientes con COVID-19. Como mencionaba ya la doctora Mateo, se ha visto que una posible explicación es en una alteración en lo que es la triada de Virchow, ya que sí hay evidencia de que hay una invasión directa de lo que son las células endoteliales, el éxtasis venoso que es propio de los pacientes por la inmovilización y la hipercoagulabilidad que se ve por los múltiples cambios en los factores protrombóticos circulantes que han sido tanto identificados como propuestos. Y este estudio, publicado bien temprano en el proceso de la pandemia, es una de las experiencias COVID hasta el momento publicadas en la ciudad de Wuhan, donde se compara lo que es la mortalidad de usuarios de heparina versus no usuarios de heparina en pacientes con COVID-19 severo y coagulopatías. Las coagulopatías fueron estratificadas según los niveles de dímero D y según lo que es el score de coagulopatías inducidas por sepsis. Si bien no hubo una diferencia significativa en los resultados vistos en este estudio en lo que es la población a nivel general, sí se vio que hubo una diferencia en lo que es la mortalidad cuando los pacientes se veían afectados por niveles elevados de dímero D y con un score mayor de 4. Posteriores evidencias en pacientes admitidos en las unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos han sido reportadas. En este estudio, que fue un estudio retrospectivo realizado en la ciudad de Nueva York, se incluyeron 2.773 pacientes, una población mucho más significativa o representativa que la de los estudios que se habían publicado hasta el momento, que recibieron anticoagulación a dosis terapéutica o anticoagulación a dosis profiláctica o ninguna anticoagulación, revelando que la administración de anticoagulación a dosis terapéutica por un tiempo más prolongado se asoció a lo que es una disminución en el riesgo de la mortalidad. Y con el paso del tiempo hemos visto cómo la evidencia ha seguido evolucionando. Este fue un estudio retrospectivo con data recolectada en 2 diferentes centros de Estados Unidos en abril 2020, comparando lo que fue la mortalidad intrahospitalaria con el uso de anticoagulación profiláctica versus anticoagulación a dosis terapéutica con enoxaparina o con heparina, iniciadas de manera preventiva en el momento del ingreso del paciente. Este estudio concluyó que el riesgo de mortalidad fue 2,3 veces mayor en los pacientes que recibieron anticoagulación terapéutica de manera preventiva. Este estudio fue publicado durante el presente año, evaluó en Francia el impacto de la anticoagulación profiláctica a altas dosis.
ellos utilizaron heparina de bajo peso molecular a dosis mayor de 6.000 unidades o heparina no fraccionadas a dosis mayor de 200 unidades por kilogramo de peso del paciente en pacientes críticamente enfermos con COVID-19. En esta investigación se incluyeron 538 adultos admitidos en 8 unidades intensivas de cuidado intensivo diferentes, dándole un seguimiento desde el momento del ingreso hasta el día 14. Y publicaron como resultado de su investigación que el uso de tromboprofilaxis a altas dosis se asoció a un menor riesgo de complicaciones trombóticas, que la exposición continua a tromboprofilaxis a altas dosis fue asociada con una reducción en lo que es la incidencia de embolia pulmonar. Sin embargo, la exposición continua a tromboprofilaxis a altas dosis no se asoció a una disminución en el riesgo de mortalidad a los 14 días de ingreso. Se han incluido otros tipos de agentes anticoagulantes en las investigaciones. En este estudio, que también es este año, que incluyó 3.331 pacientes realizado en 31 centros diferentes en Brasil, se valoró la anticoagulación terapéutica con rivaroxaban, vía oral intrahospitalario, a dosis de 20 miligramos, 15 miligramos, para pacientes estables, mientras que para pacientes inestables se utilizó enoxaparina o heparina no fraccionada, y luego entonces se le administraba 30 días posteriores al ingreso con rivaroxaban. La anticoagulación profiláctica en este estudio se utilizó enoxaparina, dosis estándar o heparina no fraccionada. Con esta investigación, ellos concluyeron que en pacientes hospitalizados con COVID-19 y concentraciones elevadas de niveles de dímero D, la terapia intrahospitalaria de anticoagulación con rivaroxaban o enoxaparina, seguida de rivaroxaban hasta el día 30, no mejoró los resultados clínicos y aumentó los riesgos de sangrado en comparación con la anticoagulación profiláctica. Por lo tanto, ellos concluían que el uso de rivaroxaban en dosis terapéuticas y de otros anticoagulantes orales directos debe de evitarse en ausencia de una indicación basada en la evidencia para el uso del mismo. Entonces, ¿qué dicen las guías hasta ahora? Las guías de la Sociedad Americana de Hematología, actualizada en febrero del 2021, de este año, publicó 2 recomendaciones para el uso de anticoagulación en tromboprofilaxis de pacientes COVID positivo. Es importante resaltar que estas recomendaciones fueron basadas en los resultados discutidos en un panel de expertos, pues aún no hay la evidencia necesaria para publicar recomendaciones más concluyentes. La recomendación 1 sugiere el uso de anticoagulación a dosis profilácticas en lugar de a dosis intermedias o terapéuticas para pacientes con enfermedad crítica relacionada con COVID-19, sin tromboembolia venosa sospechada o confirmada. La recomendación 2 sugiere el uso de anticoagulación a dosis profiláctica en lugar de a dosis intermedias o terapéuticas para pacientes con enfermedad aguda relacionada a COVID-19 sin tromboembolia sospechada o confirmada. Básicamente, ellos resumen con esta imagen sus recomendaciones, sabiendo que los pacientes enfermos críticamente son pacientes con COVID que desarrollan fallo respiratorio o circulatorio, requiriendo soporte clínico avanzado en una unidad de cuidados intensivos. Mientras que los pacientes agudamente enfermos son pacientes con COVID que requieren admisión en un centro de salud sin requerir un cuidado clínico avanzado. También en la guía ellos publican un listado de los fármacos anticoagulantes disponibles hoy en día en el mercado y de las distintas dosis consideradas como anticoagulación profiláctica, como anticoagulación intermedia y como anticoagulación terapéutica. Por otro lado, tenemos las recomendaciones dadas por la guía del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, quienes fueron más explícitos en sus recomendaciones y fueron actualizadas en febrero del presente año. La mayoría de estas recomendaciones son categoría A3,
O sea que aunque se consideran fuertes, son basadas, igual que las anteriores, en opiniones obtenidas de expertos. Plantea la guía, en cuanto a pruebas de laboratorio en pacientes hospitalizados, que no hay evidencia a favor o en contra del uso de parámetros hematológicos o de parámetros de coagulación que orienten a modificar decisiones de manejos en pacientes afectados con COVID-19. En cuanto a la terapia crónica con anticoagulante o antiagregantes plaquetarios, la guía plantea que si ya el paciente utilizaba de manera crónica alguno de estos fármacos por alguna enfermedad subyacente de base, entonces en caso de ser diagnosticado con COVID-19 debe de continuar su misma terapia. En cuanto a la profilaxis contra el tromboembolismo venoso, si el paciente no está ingresado, la guía plantea que no se recomienda su indicación, mientras que si el paciente está ingresado, se recomienda su uso a dosis profiláctica. No existe una evidencia concluyente o a favor o en contra el uso de dosis más altas de anticoagulación en estos casos. Los pacientes no deben ingresarse de forma rutinaria con anticoagulación, con tratamiento anticoagulante. Pero sin embargo, la guía menciona que se puede considerar la anticoagulación con un régimen que ya esté aprobado para pacientes que no tengan COVID, si existe un riesgo disminuido de sangrado y un alto riesgo de que el paciente padezca un evento tromboembólico. Y actualmente no hay evidencia para recomendar a favor o en contra el uso de métodos de screening de forma rutinaria para la detección de tromboembolismo venosos. En cuanto al tratamiento, la guía plantea que cuando no es posible obtener imágenes diagnóstico, los pacientes con COVID-19 que experimentan un evento tromboembólico o que existe una alta sospecha de que están cursando con un evento tromboembólico, deben de tratarse con dosis terapéuticas de terapia anticoagulante. Los pacientes con COVID-19 que requieran oxigenación por membrana extracorpórea o terapia de reemplazo renal continua o que tengan trombosis de catéteres o filtros extracorpóreos deben de ser tratados con terapia antitrombótica, igual que como se trata a un paciente que no tenga COVID-19. Y también presenta lo que son consideraciones especiales para pacientes embarazadas o que se encuentren en lactancia. La guía plantea que si se prescribe una terapia antitrombótica durante el embarazo antes de un diagnóstico del COVID-19, esta terapia debe de continuarse al momento que se diagnostica a la paciente. Para las pacientes embarazadas o hospitalizadas con COVID-19 grave, se recomienda el uso de dosis profilácticas de anticoagulación, a menos que esté contraindicada por alguna otra causa. Al igual que para las pacientes no embarazadas, la profilaxis de tromboembolia después del alta no se recomienda, a no ser de que exista una indicación clara de que se deba de continuar con la misma. Y la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y la warfarina no se acumulan en la leche materna y no inducen un efecto anticoagulante en el recién nacido ni el lactante, por lo tanto se pueden utilizar de manera segura. Por el contrario de lo que sería el uso de los anticoagulantes orales de acción directa durante el embarazo, que no se recomiendan por falta de evidencia que avale su seguridad. Entonces, concluyendo, ¿qué nos llevamos a casa? Nos llevamos a casa el conocimiento de que los pacientes con COVID tienen un riesgo más elevado de eventos tromboembólicos, que se debe de anticoagular y que las dosis recomendadas son las dosis profilácticas hasta el momento con las guías que tenemos publicadas y que aún falta mucha evidencia, aún falta evidencia concluyente. Hay 3 estudios que se están llevando a cabo. Estos son 3 estudios que por lo visto todas las guías están esperando con ansia. Son estudios que se están llevando en colaboración entre varios países. Se dice que es una colaboración sin precedentes que se está realizando para valorar lo que es la anticoagulación en pacientes con COVID. Ya en diciembre del año pasado, ellos emitieron un comunicado informando que habían dejado de recibir pacientes en su investigación en estado crítico, pacientes en la unidad de cuidados intensivos con anticoagulación terapéutica, porque habían visto que esto no favorecía la evolución del paciente, o sea que ya habían descontinuado ese brazo de la investigación. Continúa la investigación con pacientes en estado de enfermedad moderada.
Hasta aquí mi hora y media de participación. Muchísimas gracias y de verdad un placer compartir con ustedes.